Bienvenidos hermanos a nuestro culto online. Es un gusto, es una alegría de que nos pueda acompañar. Y los invitamos a que nos puedan acompañar ahí en sus hogares, a alabar al único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y dice así esta alabanza: buenas cosas obtendrán los que esperan en el Señor. Amén. Si esperamos en el Señor. Y seguimos alabando a nuestro Dios con este himno que dice: cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Recorrer los montes y los valles, Cuán grande
damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, porque usted es bueno, Señor. Llénanos de tu palabra, Señor. Sé tú en nuestro corazón y que de nuestro ser pueda brotar ríos de agua viva para ti. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Todos juntos hay una fuente, fuente en mí. Está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza, Sí, Señor. y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Te damos gracias, Señor, porque un día nos alcanzaste, Señor, y hoy estamos aquí, Señor, cantándote, entregando todo nuestro ser a ti, Señor. Gracias, Señor. Y le cantamos una vez más. Hay una fuente en mí, Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es
sin valor. Oh, sí, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, sean ustedes muy buenos días y en esta oportunidad les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo para compartirles la palabra de Dios para nuestras vidas. Les invitamos a abrir por favor sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. Dice la palabra de Dios: Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlos en las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Toda la gloria y la honra sean a ti por siempre, Señor. Tu Espíritu Santo siempre guiándonos a toda la verdad, Señor. Te lo pedimos, te damos las gracias. En el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, amados hermanos, en esta oportunidad, gracias a Dios, una vez más, por compartir su palabra. Y vamos a compartir acerca del temor de Dios. El temor de Dios. Este pasaje nos está hablando acerca de debemos temer a aquel que puede destruir el cuerpo, el alma, en el infierno, dice su palabra, ¿no? Entonces, el temor es una parte de nuestras emociones, caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, que puede ser presente, futuro o pasado. ¿Cuántas personas por diferentes razones andan con temor? Muchas cosas les asustan, tienen miedo a la oscuridad, a las alturas, a la sangre, a las agujas, a los lugares cerrados, a quedarse desamparados. El enemigo se ha encargado de generar toda serie de sortilegios y amuletos contra el miedo, como el que no puedan pasar por debajo de una escalera, o el martes no te cases ni viajes, no te embarques, no cuidado con un gato negro que se te cruce. Y los religiosos con sus cadenas de rezos, y que hacen que esta cadena de rezos circule, que si no circula, no repartes esas cadenas, te va a ir mal en todas las cosas. El temor a ser engañado, a la infidelidad, el temor a esta pandemia que se ha desatado a nivel mundial, ¿no? En todo el mundo, ha generado una psicosis en sí, en la vida de las personas, que en un principio comenzaron a comprar y acumular un montón de cosas, y ahora están detrás de todas las
cosas, todos los productos que salen para poder protegerse porque tienen ese temor ya desmedido, ¿no? al contagio. Es verdad que tenemos que cuidarnos, pero llegar a una desesperación realmente preocupa que esas personas tengan un temor excesivo en las cosas que están sucediendo. De hecho, que el hombre está de esta manera así con muchos temores por haber perdido ese temor a Dios. Y podemos decir que pueden tener temor a todo, pero ¿tienen temor a Dios? Hay un temor del hombre y hay un temor de Dios. Hay un temor del hombre que es un lazo, pero hay un temor de Dios que es un temor limpio. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 29, 25, ya que este pasaje nos está hablando que Dios está insistiendo siempre que no debemos temer, ¿no? Versículo 26 dice no temáis, versículo 28 de igual manera dice no temáis, y versículo 31 dice no temáis. Dios siempre está insistiendo, no temas, no temas. Dios siempre nos da una confianza que no debemos tener temor. Entonces, en las cosas de este mundo y las situaciones difíciles que se presenten. Entonces, Proverbios 29, 25 nos hace mención la palabra acerca de que el temor del hombre es un lazo, es una atadura. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esta primera parte dice, el temor del hombre pondrá lazo, ¿no? Eso es una atadura, es una opresión, es algo en la cual no hay una confianza, una seguridad en sí. El temor del hombre paraliza, no le deja actuar, hace perder la fe. En las guerras, el pueblo de Dios, Israel, los miedosos no iban a las guerras, eran devueltos a sus casas. En Jueces encontramos capítulo 7, versículo 3. Jueces, esta historia o relato acerca de Gedeón, ¿no? Que Dios lo había llamado, le dijo varón, esforzado y valiente. Y él pidió que fuera al frente de batalla contra los madianitas. Pero en una de ellas les indicó, Jueces 7:3, dice la palabra, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase, ¿no? O sea, que vayas a su casa, ¿no? Y ellos eran cerca de 20, dice, si seguimos leyendo el versículo, dice desde el monte de Galaad, y se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000, ¿no? Entonces eran como 32,000 y 22,000 se volvieron a su casa. ¿Por qué? Porque eran personas temerosas, personas con mucho miedo, ¿no? El temor les invadía, ¿no? Sus mentes, sus corazones, y no estaban con ese ánimo de exponerse y enfrentar una guerra, una batalla. Y definitivamente que al primer llamado que hizo Gedeón para que se volviesen a su casa, se regresaron más rápido que de inmediato, ¿no? Entonces, personas que son temerosas, con estas personas no se puede hacer nada. Igual sucedió con el caso de los 12 espías que fueron enviados a ver la tierra prometida. Vemos que ellos también en Números 13 estaban con un temor terrible, ¿no? Vamos a ver Números 13, Números capítulo 13, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos, ¿no? Entonces ellos se creían, pues, como esas tortuguitas, esos chanchitos, ¿no? Esas hormiguitas que cualquiera les podía aplastar, porque tenían falta de valor, eran
temerosos, miedosos, el pánico les invadía. Pero ¿qué dijo Josué? Aquí encontramos 14, versículo 9. Josué dice, no, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los que comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros está Jehová, no los temáis, ¿no? Entonces, hay que enfrentar situaciones de distinta naturaleza, nada es fácil en este mundo. El Señor dijo a Josué, a través de este libro de Josué, el Señor dice, no, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el Señor está esperando el esfuerzo, el ánimo, la voluntad. Hombres que puedan tener esa fortaleza, ¿no? Porque el temor del hombre le impide lograr sus objetivos en todo ámbito, ¿no? En el laboral, profesional, en sus estudios, una vez más, no, nada es fácil. Y por eso se necesita esa fortaleza, esa valentía y dejar a un lado todo tipo de temor para lograr lo que uno quiere alcanzar. Pero ese es el temor del hombre, es un lazo, es una atadura. Hay un temor normal, ¿no? Del hombre de alejarnos de los peligros, y es fundamental en la supervivencia, nos alejamos del peligro, un terremoto, un cable de alta tensión, un huracán, un vehículo que se sale de la vía, ¿no? De la autopista. Hay temores, miedos en la vida del hombre que generan diversas o distintas reacciones, en lo social, en lo político, en lo religioso, en la salud, en lo diabólico, ¿no? O demoníaco. Primera de Juan, capítulo 2:15, nos está hablando de este temor, en el cual muchas veces por querer agradar a los hombres, por querer quedar bien con las personas, pero no quedar bien, no, la gente quiere quedar bien con todo, menos con Dios. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, preocupados por el qué dirán. Pero el Señor ya está dando las normas en las cuales no tenemos que temer, ¿no? A las inclinaciones y deseos de este mundo, sino más bien debemos tener temor de Dios. Nos dice la palabra que no debemos amar al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, preocupado por el qué dirán, por temor a no perder amistades o personas que consideran muy importantes en su vida, tienen temor de perder a estas personas, o tienen temor al rechazo por su forma de vestirse, por su forma de hablar. Los jóvenes, las señoritas están expuestos a muchos peligros por querer ser aceptados, por temor aceptan cosas imposibles, las drogas, el alcohol, el libertinaje sexual, y son ultrajadas, son violadas, afectados por diversas enfermedades o vueltos adictos a distintas drogas, por no perder al amiguito, a la amiguita o al novio. Y de esta manera llegan a situaciones bastante difíciles, ¿no? Ya de muy jovencitas, adolescentes, ya tienen hijos, teniendo que asumir una responsabilidad que no está a su medida en sí. Igual forma en el matrimonio, las amenazas del divorcio, si no le consienten o no aceptan tal o cual cosa o no le dan tal o cual antojo, y por el temor al divorcio aceptan una serie de cosas que están completamente mal, alejadas de los principios de Dios.
Y los hijos también amenazan con irse de la casa, y los padres, por que los hijos no se vayan de la casa, le consienten, le apañan un montón de tonterías. Todo tiene un límite. Pero no podemos andar en temor del hombre, porque es una atadura, es un demonio de cobardía, de miedo. Santiago 4:4 dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros somos hijos del Altísimo, nosotros hoy somos llamados hijos de Dios, y sí podemos decir que hay buenas amistades, buenos hombres y mujeres temerosos de Dios, y que el Señor está presto para suplir toda necesidad en nuestra vida, y no con ese temor de perder supuestas amistades y quererles agradar, quererles consentir todas sus malcriadeces. En el aspecto religioso, San Juan 12:42, el Evangelio de San Juan 12:42 nos presenta un hecho acerca de personas que ya habían reconocido la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios, su Evangelio. San Juan 12 dice la palabra, 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿no? Entonces vemos aquí personas prácticamente que habían escuchado el Evangelio, habían creído, ¿no?, en la mano poderosa de Dios para cambiar y transformar su vida, pero ellos no lo confesaban. ¿Por qué? Porque tenían temor, dice aquí la palabra, tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Entonces, ¿cuántas personas realmente han conocido el poder, la mano poderosa de Dios sobre sus vidas para cambiarles y transformarles, pero ellos siguen en su religiosidad, siguen en sus costumbres, siguen en sus tradiciones? Entonces ellos tenían temor de confesar por ser expulsados, porque más querían agradar a los hombres, más querían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los cristianos incógnitos, súper secretos, por temor, no declaran su fe en Jesucristo. Muchos siguen su religiosidad, las costumbres de este mundo, quieren agradar a todos menos a Dios, y dicen: bueno, yo soy católico, yo soy de tal grupo, tal religión, mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi bisabuelo, todos, o sea, somos una generación, y hablan de la familia, hablan de todo, pero menos agradar a Dios. No hay temor de Dios en sus vidas. Por eso es que Esteban fue muerto, ¿no? Fue muerto porque ellos temían perder sus privilegios en su vida religiosa. La Marilogía, que se puede decir que hacen creer que María, la madre de Jesús, es la mediadora, pero 1 Timoteo 2:5 nos hace ver que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces ellos siguen preceptos y mandamientos de hombres. ¿Qué dice Hechos 5:29? Dice en la palabra: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces todo lo que Dios nos diga a la luz de su palabra, sabiendo que el temor de Dios es limpio, que no nos hace ver como personas rebeldes, malcriadas, sino, como dice la palabra, al que respeto, al que honra, ¿no? Nosotros siempre respetuosos en todos los aspectos en los cuales tenemos que obedecer las reglas, los decretos, las leyes humanas, pero en ninguna de ellas podemos darle la espalda a nuestro Dios, ¿no? Ese es el aspecto religioso en sí, en aquellos hombres que habían escuchado la palabra, pero no querían confesarlo abiertamente. Mateo 20:25 nos habla del temor político de los gobernantes. Mateo 20:25 nos está presentando a nosotros acerca de este temor que hay en las autoridades, como vemos en distintas naciones y pueblos en las cuales está prohibido leer la Biblia, tener una Biblia,
o lugares cercanos a nuestros vecinos que estuvieron prohibiendo el salir a predicar, el hacer campañas, aires libres. Mateo 20:25, por eso dice la palabra. Entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Las autoridades gobernantes de este mundo se enseñorean y ellos ejercen dominio, le quitan tierras, quitan casas, le quitan su propia vida. ¿Cuántas políticas, cuántas leyes humanas han llevado a aniquilar pueblos y naciones, millones de personas? La Primera y la Segunda Guerra Mundial nos está dando cuenta de cantidad de personas que fallecieron por el anhelo egoísta de buscar y querer lograr lo que ellos quieren, pero menos el tener temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice su palabra que debemos orar. 1 Timoteo 2, 1 al 5, que se hagan oraciones, rogativas, peticiones por todos los hombres, ¿no? Para que podamos predicar el Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas de salvación, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Encontramos también el temor a la salud. No han ido al médico, ya están asustados, que les va una mala noticia, que posiblemente va a tener una enfermedad crónica, va a tener un cáncer. Y llegan al médico y el médico también los asusta, le dice: sí, señora, usted tiene cáncer, y sin haber hecho ni un análisis como debiera ser, ¿no? Porque es un gran negocio, ¿no? Un gran negocio. El corazón del hombre es perverso y engañoso, dice: ¿quién lo conocerá? Y está en todos los ámbitos, en todas las profesiones. Dentro de la medicina vemos así que ya casi un 80% de los medicamentos simplemente son calmantes y no curan a las personas. Entonces Marcos 5:35, les habían dado la noticia a este hombre. Veamos 5:35, dice: mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dice: no temas, cree solamente. Nosotros tenemos que creer, amados hermanos, en las promesas y bendiciones que el Señor ya ha dejado para nuestras vidas. Efectivamente, encontramos así que el Señor ya ha pagado un alto precio por nuestras vidas, no solamente para salvarnos, sino también para que estemos sanos, que no tengamos temor de ninguna enfermedad. Salmos 91 dice: ninguna plaga tocará tu morada. Le estaban dando una mala noticia, le estaban diciendo que su hija estaba muerta, pero el Señor le dice: ¿sabes qué? No tengas miedo, ella duerme. Y efectivamente el Señor fue a la casa, vio a la niña y le dijo: Tabita, levántate, y se levantó. Es el poder de nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acudir al Señor. En el libro de Santiago vamos a encontrar nosotros 5:15, Santiago 5:14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, ¿no? Entonces ya Dios ha dado la salida, ¿no? Tenemos una respuesta de Dios. Y muchos pasajes están llenos de esa bendición de Dios para estar completamente sanos, ¿no? Palabra es medicina, dice, para nuestros huesos, ¿no? Cuántas bendiciones, cuántas palabras, cuántas promesas Dios nos ha dejado para decir que estamos sanos completamente en el nombre del Señor.
Así también nos habla acerca del temor que tienen las personas acerca de los demonios, el aspecto diabólico que se presenta en este mundo, ¿no? Mateo 10:28 dice que no debemos temer al que mata el cuerpo, debemos temer al que mata el cuerpo y el alma en el infierno, ¿no? Porque los demonios están ya condenados al infierno, ya. No hay solución para ellos ya. Entonces el Señor le da a la iglesia, dice Lucas 10:17, y le da esa autoridad a la iglesia. Y nos muestra, hacia la luz de su palabra, este pasaje bastante conocido, acerca de esa autoridad que Dios ya ha delegado a su iglesia. Dice la palabra, 17 volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿no? Él hace una autoridad ya superior. Pasaje que nos habla en Egipto, vosotros ya lo habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en él, en el mundo, ¿no? El Espíritu Santo, no espíritu de cobardía, sino de poder, dice, de amor y dominio propio, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, de hecho, que nos está presentando el Señor. Ellos serán atormentados, dice, en un lago de fuego y azufre. Serán atormentados por la eternidad. Entonces no debemos tener temor. Como dice aquí la palabra, yo les doy potestad, Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada os dañará. Es tremendo. Encontramos así un pasaje en 1 de Juan, vamos a encontrar 4:4. 1 de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan capítulo 2 versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido que al que es desde el principio, y os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, ¿no? Entonces, la victoria. Vosotros sois más que vencedores, dice la palabra, ¿no? Por aquel que nos amó, es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, de esta manera, encontramos así que no debemos temer en lo social, en lo religioso, en lo político, en la salud, en lo diabólico. Porque en lo social no debemos amar este mundo, en lo religioso no debemos agradar a los hombres, sino obedecer a Dios, en lo político debemos orar por la salvación de ellos y no alinearnos a la corrupción de la política de este mundo. Por la salud debemos orar y aferrarnos a las promesas de Dios. Y en lo demoníaco ejercer la autoridad espiritual que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. El resultado de la falta de temor de Dios y trae como consigo muchas cosas terribles, ¿no? Entonces muchas personas no tienen temor de Dios, pero son muy valientes para pecar. Entonces en el caso de Amalek, en Deuteronomio 25:17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posees, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides, ¿no? Entonces el Señor prácticamente hace desaparecer personas, pueblos, naciones, cuando no hay temor de Dios en sus vidas.
personas perecen, familias desaparecen, pueblos desaparecen, naciones enteras dejan de existir. Y entonces, ¿por qué? Porque no tuvieron ningún temor de Dios. Sansón, Saúl, Ananías y Zafira, encontramos, amados hermanos, una historia muy amplia acerca de hombres de Dios incluso que le fallaron al Señor y no tuvieron temor de Dios. ¿Cuál fue el fin de Sansón? ¿No? Sansón, Jueces capítulo 16, dice así la palabra. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer y después que fue rapado. Entonces, las consecuencias. Él jugueteando con el pecado, teniendo compromiso con una filistea, se puede decir un creyente con una mundana, y después aún con una mujer de la vida, posteriormente con Dalila, que lo sedujo y finalmente le sacaron los ojos, lo encadenaron, prisionero, y finalmente murió, ¿no? Porque le volvió a crecer el cabello y en las columnas donde él estaba encadenado cayeron y murió, y con todos los que estaban ahí. Saúl de igual manera llegó a consultar a una bruja y murió él y toda su familia. Pues, ¿qué podemos esperar acerca del resultado de nuestra falta de fe en Dios? Ananías y Zafira, ellos tomaron y no dieron lo completo que habían ofrecido, y un juicio de Dios cayó sobre ellos también. Murieron en el instante, su esposo y su esposa, Ananías y Zafira. Hebreos 12:28 dice la palabra: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, dice la palabra de Dios. Entonces vemos estos ejemplos que nos presenta la palabra acerca de la falta de temor de Dios. ¿Cuál es el resultado de nuestra falta de temor a Dios? Simplemente separados, alejados. El que ama este mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. Pero el temor de Jehová es limpio por medio de su palabra, y en la cual encontramos a la luz de la Escritura en Salmos 19, versículos 7 en adelante, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro, afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal, ¿no? Entonces dice la palabra de Jehová, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, ¿no? Y antecede todo lo que es la palabra de Dios. Por ello encontramos que el temor de Jehová es limpio por medio de su palabra. Con ella se sostiene el universo, ¿no? Dios es un Dios en la cual nosotros debemos tener siempre temor de Dios por medio de su palabra. Isaías 66:2 por eso nos está indicando allí a nosotros ese temor de Dios que debe haber en nuestras vidas. Isaías 66:2 dice así la palabra: mi mano hizo todas esas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mí palabra, ¿no? Aquel que es pobre en espíritu y tiembla a mi palabra. El temor de Dios es tener temor de su palabra y poder nosotros tener ese sentir y ese ánimo siempre
para hacer todas las cosas conforme a la palabra de nuestro Señor. Sabemos que Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Entonces tenemos un camino estrecho, tenemos un camino angosto, tenemos un camino en el cual tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que Él nos ha encomendado. Dios nos habla, nos dice todo por medio de su palabra y nos hace conocer que tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios eterno. Él es el mismo, no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos. Amén, ¿no? Omnisciente porque todo lo sabe, omnipresente porque está en todo lugar, omnipotente porque es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Y es eterno porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. O sea, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios vamos a encontrar en Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice así. Entonces el temor de Jehová hace que uno debe aborrecer el mal. El Señor dice, pues no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Filipenses 2:12, por eso nos está hablando, buscar siempre todo lo que, ¿no? En esto debemos de pensar, dice, en todo lo que sea bueno, en todo lo que tenga buen nombre, si hay virtud alguna en ella, en eso tenemos que pensar. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, dice, ¿no? Dice aquí la palabra, versículo 13, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, ¿no? Asidos de la palabra de vida. Entonces, encontramos así que debemos aborrecer el mal, y la palabra de Dios nos está señalando todo lo que agrada a Dios y todo lo que no agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa voluntad y todo ese ánimo, ese temor de Dios, aborreciendo el mal, evitar el orgullo, ¿no? La arrogancia. 1 Pedro 5:5 nos habla acerca de debemos ser revestidos de humildad, dice, ¿no? Debemos evitar por todos lados el orgullo. Cada uno de nosotros tenemos una medida de orgullo, ¿no? Pero debemos evitar ese sentir de querer estar por encima, ¿no? Todos somos iguales delante de Dios. Entonces el Señor espera en nosotros que seamos humildes y nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ezequiel 28:17 nos habla que Satanás es el que introdujo el pecado en el corazón del hombre, ¿no? El orgullo, ¿no? Él se enalteció en su corazón y quiso estar por encima de Dios. Pero como dice el Señor en Salmo 138:6, Dios al altivo mira de lejos, dice, ¿no? Pero atiende al humilde. Entonces debemos evitar el orgullo. La boca perversa, Santiago 3:10, nos habla acerca de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. No podemos bendecir a Dios y maldecir al hombre. Esto no puede ser así, ¿no? Santiago 3:10 nos habla que esto no debe ser así. Entonces de esta manera vemos que el temor de Dios o el temor de Jehová es limpio y nos hace reconocer su presencia, su majestad, y que nosotros debemos aborrecer el mal, evitar el orgullo, la boca perversa, el chisme, la murmuración, la queja, sino debemos ser siempre agradecidos, alabar y adorar a nuestro Señor.
Y porque el resultado de nuestro temor a Dios trae como consigo que no vamos a tener temor de malas noticias. Salmo 112 dice, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en Jehová, ¿no? Y casi todo el Salmo 112 prácticamente nos está hablando de la bendición del temor de Dios, porque dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, siempre asociando el Señor a la luz de su palabra, lo que es tener temor de Dios y siendo encaminada a través de su palabra. Por ello nos dice aquí en Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días. Qué tremendo, ¿no? O sea, más años de vida. Y sí, en verdad, cuántas promesas, ¿no? Porque tiene a Cristo, tiene la vida eterna en sí. Pero físicamente Él nos está hablando de una vida en la que se aumentarán los días, ¿no? Más años de vida en el tiempo mientras estemos en la carne en sí. Pero sabemos que espiritualmente este cuerpo va a ser transformado y viviremos para siempre con el Señor. ¿Y cuántas otras más bendiciones nos da el Señor acerca de tener temor de Dios como resultado? En el Salmo 112, de 1 al 7, como hemos dado lectura, no tendremos temor de malas noticias. Salmo 115, 11 nos ayuda a que Él siempre está para ayudarnos, para protegernos. Salmos 34, 9 nos habla de que no nos va a faltar nada, ¿no? Como el Salmo 23 que dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Salmo 103, del 11 al 13, nos habla de andar, vamos a ser encaminados en la santidad, en la pureza delante de Dios. Salmo 128, del 1 al 6, nos habla de la prosperidad, ¿no? Como tercera de Juan, que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, ¿no? Y que es algo perpetuo para todos aquellos que andan en el temor de Dios, según Deuteronomio 5:29. Hay confianza y esperanza en el Señor para los que temen a Dios y nos perfecciona en la santidad, ¿no? Finalmente encontramos, amados hermanos, en Isaías 40 una promesa muy también de mucha bendición en la vida de muchos creyentes. Muchos hermanos en la fe, hermanas en la fe han podido recibir esta promesa de tal manera que tienen esa confianza y esa seguridad para no tener ningún temor. Isaías 41:10 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Entonces el Señor está presto para todos aquellos que tienen el temor de Dios. Como hemos hecho mención, el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal, evitar el orgullo y la boca perversa, ¿no? Que haya en nuestros labios siempre el poder proclamar, anunciar el Evangelio de nuestro Señor y todas las bendiciones, todas las buenas nuevas que Él nos ha hecho conocer para transmitir, para hacer conocer que todas las bendiciones que vienen en la vida de todos aquellos que temen a Dios. Entonces el temor de Jehová es tenerlo siempre en cuenta, en todo y en todo tiempo, según su palabra. Le debemos obediencia, le debemos respeto, le debemos reverencia, confianza, le debemos la adoración, porque a Él le pertenece toda la adoración. Entonces, de esta manera terminamos, amados hermanos, según el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, dice la palabra de los sabios son como guijones, y como clavos hincados son las de los maestros,
de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, amad esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces finalmente dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y gracias a Dios por esta presentación de su palabra, de su consejo para nuestras vidas, y que Dios les siga dando fortaleza y ese temor de Dios siempre permanezca en nuestros corazones, para la gloria y honra del Señor. Que Dios les bendiga y las grandes bendiciones de Dios sigan sobre cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado y como siempre, para todo el ministerio es un gozo el poder cantar a nuestro Dios y estar con ustedes. Y reencontrarnos una vez más por este medio, y saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Muy pronto, Dios quiera, nos estamos viendo en la congregación, y saludos para todos. Los esperamos el próximo domingo. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones, hermanos.